La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Sean bienvenidos, ya estamos en directo. Dios les bendiga ricamente. Desde Gracia y Verdad, a partir de este domingo, vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en la Semana Santa, llamada Semana Santa de Pascua, la Pascua judía, la Pascua cristiana, donde Cristo murió por su pueblo. Hemos visto lo que ha sido la crucifixión de Jesucristo, la Pascua es Cristo, pero ahora vamos a ver la resurrección, porque sin resurrección no existe el cristianismo, como lo dijo Pablo alguna vez. Así que vamos a orar primero para luego cantar, unirnos en alabanza a nuestro Dios Salvador y luego leer la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta Semana Santa, porque tu pueblo, tu iglesia, la cristiandad completa puede celebrar lo que tú hiciste en la cruz, Señor, porque aunque pueda ser también un sufrimiento intenso y una agonía que significó para ti, a la vez fue como un dolor de parto. Es un dolor que trae un regocijo al final. No es un dolor que no tenga esperanza, sino que lo que va a concebir es dar a luz. Y así como una madre se regocija, así el Padre se regocijó al recibir el sacrificio de su Hijo perfecto, al recibir el mérito y el esfuerzo del cumplimiento de la ley de el Señor Jesucristo. Pero tú no te quedaste en la muerte, sino que te levantaste, y eso queremos leer a partir del Evangelio de Marcos en esta mañana, unirnos en cántico y en alabanza y decirte gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por esta hora redentora, intratrinitaria. Gracias. Nos unimos frente a todas las iglesias en todo el mundo que estén en este momento unidos a un cántico, a una voz, desde la mañana muy temprano hasta la noche. Pero hoy, en este tiempo que tenemos, Señor, desde el canal Gracia y Verdad, queremos darte las gracias y queremos proclamar la verdad que está escrita en tu palabra. Gracias, muchas gracias. Amén. Muy bien. Mientras yo tengo acá ¿sí? Muy bien. Vamos a cantarle al Señor. Cantamos. Necesito un toque de ti. Necesito un toque de ti. Que tu Espíritu Santo me llene
Señor, necesito un toque de ti. Necesito que tu Espíritu Santo me llene, Señor. Necesito un toque de ti. Necesito un toque de ti. Necesito un toque de ti. Que tu Espíritu Santo me llene, Señor. Necesito un toque de ti, un toque de ti. Amén. Gracias, Señor, porque necesitamos ese toque de ti. Muy bien, ya vamos a leer desde Marcos capítulo 16. Vamos a ver si alcanza el tiempo para leer todo. Pero del versículo 1 al 8, Marcos nos relata ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esperar unos minutos más. Bien, vamos a seguir. Vamos a cantar una canción, Señor, llévame. Vamos a cantar una canción, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero
Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Le cantamos al Señor que nos limpie. Y así fue como el Señor nos limpió a través de su muerte en la cruz del Calvario. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Dice así: la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Recuerden cómo había terminado el capítulo 15 de Marcos. Jesús había sido crucificado, él había expirado, dando una gran voz, muriendo por nuestros pecados, entregándose al Padre y ofreciendo un sacrificio perfecto. Él había sido enterrado, sepultado en una tumba de una persona llamada José de Arimatea. Era un miembro noble del concilio, una persona de renombre para ese entonces y de carácter pudiente. En ese sepulcro estaba Jesús. Se acostumbraba a usar una piedra bastante pesada, dado que una vez que se ingresaba ahí, ya reposabas por... Era como hoy nosotros conocemos el entierro, no siempre se está abriendo esas tumbas, ¿no? Un poco de sentido común. Entonces, el versículo final del capítulo 15 habla de que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Ellas sabían el lugar donde estaban. Y Marcos nos repite eso y nos enseña, nos dice eso, con la razón de que cuando va a hablar de la resurrección, quienes van a ir al cuerpo no son los apóstoles, sino son mujeres que habían estado con él hasta el final. Dice así el versículo 1: cuando pasó el día de reposo era el Sabbat, el día sábado. Y acá ha pasado, o sea, el primer día de la semana, el domingo, dice: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ellas se están llevando como una costumbre para aquel tiempo aquellos perfumes para ponerle al maestro
a pesar que ya estaba muerto. De una y de otra manera ellos tenían esto, parecieran, habían pensado hacerlo de esta manera. El versículo 2 dice, era una forma de honrarlo lo que Jesús había hecho por ellos. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Miren, ellas habían pensado en llevarle estas especies aromáticas, pero por supuesto, como muchas veces pasa, uno por el sentimiento, por el amor, por la pasión, quiere hacer algo, pero a veces no se percata que para llegar a eso se necesita algo fundamental. Y en este caso era mover una piedra tan grande, eran 3 mujeres quienes estaban yendo hacia allí. Y el versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Noten eso. O sea, lo que ella en un instante anterior se habían hecho esa pregunta, ¿quién iba a remover? Ahora se encuentran casi de una manera milagrosa que la puerta está abierta. Perdón, la piedra está removida. Y la entrada al sepulcro está abierta. Y el versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Miren cómo habla de esta persona Marcos. Dice que era un aspecto juvenil. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellos están viendo acá a una persona con un aspecto juvenil, cubierto de una larga ropa blanca. Y por supuesto, ellos se dieron cuenta que era alguien con un aspecto angelical y se sorprende, se espantan. Y el versículo 6, más aún, van a interactuar con esas personas o esa persona, ese joven va a interactuar con ellos. Y dice, mas él les dijo, miren lo que les va a decir porque esto es muy importante para el cristianismo. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esta fue la respuesta de este joven con aspecto angelical o este ángel. Les dice que no se asusten y les pregunta, ¿ustedes están buscando a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado? Les dice. Imposible de equivocarse acerca de quién se está refiriendo el ángel. Y les anuncia lo que hoy estamos anunciando la cristiandad. Ha resucitado, ha vencido la muerte. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel les dice, vayan, fíjense, entren al sepulcro. Se van a dar cuenta que no está. Pero id, decid a sus discípulos, manda a estas mujeres a llamar a sus discípulos, ya para aquel entonces 11, porque Judas había traicionado a Jesucristo. Y luego dice ya a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Bueno, Pedro era aquel a quien Jesús le había dicho, Pedro había hecho la gran confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el eterno, el prometido en las Escrituras, el Salvador del mundo. Y Jesús también le dijo algo a Pedro y lo puso como a liderar aquel lugar. De acuerdo con Mateo 16, ahí
podemos leer y vemos que Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y le da una orden, y es que bajo el fundamento de Cristo, él tenía que conducir una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y el versículo continúa diciendo que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. El ángel les dice, Jesús ya se está yendo a Galilea, salgan de acá de Jerusalén y vayan al norte de Israel, vayan a Galilea. Jesús era de Nazaret, de allá de Galilea, había nacido en Belén, como dicen las escrituras, pero se había criado en Nazaret, en Galilea. Y les dice, allí le veréis como os dijo, él siempre cumpliendo su palabra. Y estas mujeres van a ir y le dicen, ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Recuerden que algunas de estas mujeres ya habían visto una resurrección, la resurrección de Lázaro. Probablemente hayan visto más resurrecciones del Señor Jesucristo, pero esta no era cualquier resurrección. Esta era la resurrección del Mesías. Era el cumplimiento de todo lo que Jesús había dicho. Era la victoria sobre la muerte. Y es lo que la cristiandad celebra en Semana Santa. ¿Por qué? Porque la esclavitud que tiene el ser humano es la esclavitud del pecado. Es el errar al blanco y el vivir una vida alejada de Dios. Y sin el perdón de nuestros pecados estamos condenados para la eternidad por Dios, por la santidad de Dios y por su justicia y por toda la esencia misma de quien es Dios. El versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Avanza Marcos, y aquellas mujeres que habían visto un ángel, que habían hablado y que les anunció la resurrección, ahora ya no es un tercero, es Jesús mismo, según Marcos, Jesús mismo, quien está hablando con aquella persona que le había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Miren la actitud que tenían. Probablemente Pedro haya sido uno de los que estaba más triste, porque él había sido testigo de la negación del Señor Jesucristo, había sido testigo del sufrimiento, pero después había sido un actor principal de la negación de Cristo. Lo había negado hasta con una maldición. Y ellos estaban tristes y llorando, dice Marcos. Otro evangelio dice que cuando Pedro escuchó eso, corrió hacia el sepulcro como una manera de esperanza, de decir, no aguanto más esta expresión y voy a sacarme todo lo que hice, un arrepentimiento profundo del apóstol Pedro. El verso 11 dice, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No podían creer lo que estaba pasando. No lo podían aceptar. No. Repito, no era la primera vez que habían visto una resurrección, pero era la primera vez que había pasado algo de esa magnitud. El Imperio Romano había azotado a Cristo, lo había crucificado. Todo el judaísmo se había burlado y lo había condenado para que destruir la fe de todos los que habían puesto la fe en él y decirle, él no es el Mesías. Con todo lo que nos describe la crucifixión, de todo el escarnio que recibió el Señor Jesucristo, la burla, seguramente
Gran parte de estos discípulos estaban totalmente decepcionados y creyendo que ya no hay nada más que un cuerpo en la tumba. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Acá Marcos nos habla de lo que Lucas nos explica mucho mejor en más de 20 versículos en Lucas 24, el camino de Maús, de esa conversación que tiene Jesucristo con sus discípulos, con esos dos discípulos, dándole a entender de que Él es el prometido por las Escrituras y que todas las Escrituras se cumplen en Él. Pero aún persistía su incredulidad. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es como si Cristo estuviese probando nuestra fe y está probando también para los incrédulos en este momento la fe de ellos. Porque Cristo podría habérsele aparecido, no sé, a Poncio Pilato. Cristo podría haber ido, vos que no quisiste jugártela. Yo creo que si nosotros hubiésemos ido ahí, estuviésemos con más orgullo e iríamos y les diríamos a Poncio Pilato, no sé, traspasaríamos las paredes como Jesucristo podría hacer, e iríamos a Poncio Pilato, lo despertaríamos, quizás con una actitud de venganza, y decirle, mira, aquí estoy, aquí está todo mi poder. Vos no quisiste salvarme. O podríamos ir a los líderes religiosos y así no podríamos parar de contar. Estaríamos todo el tiempo hablando de todo aquello. Marcos sí nos dice de que cuando él murió y el velo se rasgó, un soldado se arrepintió y se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, de todo lo que se había hablado. Pero no, él parece que paulatinamente va mostrando cada vez más. De hecho, Marcos dice que él ni siquiera estuvo en el sepulcro, sino que dejó un ángel, que también eso ya es sorprendente. Pero él va de a poquito revelando su gloria, y llega al punto donde él finalmente se encuentra, dice Marcos, con todos los 11, noten eso, los 11 mismos. ¿Por qué? Porque Judas ya se había suicidado, probablemente. Y él les va a reprochar la incredulidad y la dureza de corazón. En este momento, no puedo seguir sin exhortar a todos aquellos que ven este video de quitar la incredulidad y la dureza de corazón y poner la fe en el Señor Jesucristo, sin importar lo que esté pasando y lo que nos esté aconteciendo. Lo importante es poner la fe en Jesucristo. El autor de Hebreo dice que Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que Jesucristo es el alfa y el omega. O sea, es el principio y el final, el Hijo eterno de Dios. El que cree en Él no verá la muerte, sino que verá la vida, dice. Jesucristo ha prometido que si conoces al Padre debes conocerlo a Él y obtendrás la vida eterna. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato más glorioso que puede tener la iglesia. Una vez que ha sido salvada, una vez que ha sido perdonada, necesita ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Noten lo que le dice a los apóstoles, les da un respaldo espiritual y una capacidad para extender su reino
dándoles poderes milagrosos que tuvieron en aquel tiempo, derramando dones de milagros sobre ellos para poder confirmar y establecer el fundamento una vez y para siempre. Y termina con la grandiosa ascensión de Jesucristo, con una mayor, para tener más información acerca de la ascensión de Cristo, lea Hechos capítulo 1. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Debemos sacarnos el sombrero cuando leemos este versículo. Debemos sacarnos cualquier calzado como lo hizo Moisés y adorarlo a Jesús, porque nadie se sienta a la diestra del Dios Todopoderoso. Nadie. No existe nadie que pueda hacer eso. No hay nadie que se compare a esa posición. Nadie. Nadie acá nunca lo habrá. No existe nada jamás. Por eso debemos reverenciar a Jesucristo, reconocer su deidad para aquellos que aún no creen que Jesucristo sea Dios y postrarse ante Él. El versículo 20 dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Qué sorprendente lo que habla Marcos, porque ellos inmediatamente salieron, predicaron en todas partes, y el libro de los Hechos nos habla de eso. Y lo más impresionante que debemos aplicarnos a nosotros es que el Señor los está ayudando. Y hoy en día el Señor sigue ayudando a todos aquellos que predican. Y termina el Evangelio diciendo amén. Que así sea. Oramos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien venció la muerte. Él es el que da vida a todos aquellos que creen en Él. Nunca serán avergonzados. Siempre tendrán esperanza. Oramos. Padre Santo, gracias te damos. Gracias por aquella resurrección tan gloriosa y